término legal, es un término judicial, es una declaración judicial de que alguien es justo, sencillamente. Entonces, hablar de justificación es declarar judicialmente a alguien justo o libre de condenación, libre de pena, ya no hay nada pendiente para esa persona. Y debemos decir que todos nosotros estaremos frente al tribunal, todos nosotros estaremos frente al tribunal, y allí en el tribunal se va a emitir un veredicto para cada uno de nosotros. Entonces, por eso debemos tener en cuenta, bueno, cuando tenemos problemas legales, que ¿a quién acudimos? Toca buscar al abogado, ¿cierto? A ver qué nos aconseja, y el abogado entonces ahora dice que le aconseja declárese culpable o declárese inocente, o vamos a ver qué podemos hacer con usted, ¿no? Sin embargo, quiero que en esta mañana vamos a estar analizando la justificación, pero para ello tenemos que hablar de dos sistemas legales diferentes. Hay dos cosas que aparecen en la Biblia, una que es la justicia, o una que es la ley de Moisés, y la otra que es la justicia divina. Dos cosas que son diferentes, son dos cosas diferentes y que es necesario que tengamos en cuenta, es necesario tener en cuenta, y nos da, tenerlas en cuenta, el conocerlas, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha seguridad, y especialmente nos permite entonces vivir con confianza. Necesitamos de nuestro, digamos, de saber qué va a pasar con nosotros en la eternidad, se deriva que tengamos una vida agradable a pesar de las dificultades, o que vivamos a la expectativa de qué va a suceder. En la antigüedad había un término que llamaba la espada de Damocles. ¿Recuerdan los que han leído algo de la antigüedad? Era una espada que estaba colgando y que en cualquier momento podía caer sobre la persona. Hay muchas personas hoy viviendo como si tuvieran la espada de Damocles encima. Se esperan que en cualquier momento algo pase y termina su existencia y no hicieron nada. Nosotros no vivimos a la expectativa, no sabemos que ya no hay ninguna espada pendiente para caer sobre nosotros, porque hemos sido declarados justos. Entonces vamos a leer allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 3. Carta a los Romanos, capítulo 3. ¿Nos ubicamos ahí ya? Muy bien. Vamos a leer del versículo 21 al 31. Dice la palabra del Señor: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles,
Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, cuando vamos a hablar de la justificación como un término legal, a través del cual hemos sido declarados sin culpa, declarados justos, tenemos que mirar de qué manera la palabra de Dios ubica a todos los seres humanos, a todos los hombres, bajo la misma condición. Entonces, ¿cuándo especialmente estuvo toda la raza humana bajo la misma condición? Entonces tenemos que ir hacia atrás y encontramos a Adán y Eva, y ahí estaba toda la raza humana bajo una misma condición. Más adelante se establecen dos grupos para la humanidad, y es los que usted siempre va a encontrar en la Biblia: judíos y gentiles. O sea, en términos bíblicos solamente existen dos grupos de personas. En términos bíblicos no existen por cada continente o por cada país, no. En términos bíblicos existen solamente dos grupos de personas: judíos y gentiles. Entonces, los que no son judíos son gentiles y viceversa. La mayoría de los que estamos acá, pues no sé si hay alguno que tenga raíces judías, somos gentiles, ¿cierto? La mayoría somos gentiles. Bueno, recordando que era un término despectivo que usaban los judíos para referirse a todos aquellos que, decían ellos, no tenían nada que ver con Dios. Y el término gentil entonces significaba perro inmundo. Entonces, para los judíos, todas las personas que no eran judías eran despreciables, sencillamente, eso era. Pero encontramos ya en el Evangelio, y con respecto a la justicia divina, que tanto judíos como gentiles estamos en las mismas condiciones delante de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque todos fuimos afectados por el pecado. Todos fuimos afectados por el pecado. Desde que Adán pecó. Vamos a mirar 1 Corintios 15, 22. 1 Corintios 15, versículo 22 dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice que en Adán todos, ¿qué? Todos mueren. ¿Qué les dice ese versículo? ¿Qué les enseña? ¿Qué nos enseña este versículo acerca de nuestra condición delante de Dios? Entonces, cuando dice que en Adán todos mueren, significa que posicionalmente, está hablando de la posición en Adán. Entonces, toda la raza humana posicionalmente estábamos en Adán cuando Adán pecó, y por esa razón entonces todos pecamos. Todos pecamos. Y todos estamos entonces destituidos de la gracia de Dios. Todos pecadores, no hay ninguno que pueda decir yo no, ¿cierto? Siempre lo hemos recordado, que incluso los niños recién nacidos están bajo pecado, porque todos posicionalmente participamos del pecado de Adán. Entonces toda la raza humana fue creada en Adán, y por esa razón entonces toda la raza humana participó del pecado de Adán, y todos somos pecadores aún desde antes de nacer. Es una condición que traemos. Entonces, desde que Adán pecó, nosotros participamos de su pecado y somos pecadores. Pero si queremos individualizarlo y ver cada uno de nosotros desde qué momento es contado como pecador, vamos a mirar entonces el Salmo 51, el versículo 5. Salmo 51, el versículo 5 dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Es algo que aplica a todos nosotros. Dice que hemos sido formados en pecado. En maldad hemos sido formados y hemos sido concebidos en pecado.
O sea, cuando dice que hemos sido concebidos en pecado, no está diciendo que la relación sexual sea pecado. No se refiere a eso. Se refiere a nuestra condición, o sea, a nuestra participación del pecado de Adán, y desde que estamos en el vientre de nuestra madre nos contamos como participantes de ese pecado, y por eso entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces decimos que también que desde que fuimos concebidos, y dice que cada uno de nosotros entonces fue afectado por su propio pecado, porque algunos dicen, no, pero es que fue el pecado de Adán. Vamos a mirar entonces en Romanos 5, el versículo 12. Romanos 5, el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, cuando decimos que somos pecadores y que merecemos la muerte, eso es una frase que afecta a toda la raza humana. Todos los seres humanos somos pecadores y merecemos. Todos somos pecadores. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que todos fuimos afectados por el pecado. No hay nadie que pueda levantar su mano y decir, yo estoy libre de pecado. De hecho, tenemos una escena en el Nuevo Testamento del Señor Jesucristo, y llegan a sus discípulos y les llevan a una mujer sorprendida en el pecado de adulterio, y cuando llegan allí, entonces ellos quieren que Jesús ordene apedrearla, y Jesús les dice, el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Y uno a uno todos fueron saliendo, porque todos eran acusados por sus propias conciencias de que había pecado en sus vidas. Ahora, ¿cuándo debemos responder por nuestro pecado? Eso es otra cosa, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es de los niños, Dice que dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque los tales es el reino de los cielos. No dice ese versículo que ellos hayan nacido sin pecado, solo que la respuesta moral, cuando vemos respuesta personal delante de Dios, hasta donde uno puede mirar ahí, es desde que nosotros podemos, digamos, tenemos el uso de nuestras facultades de decidir, tomar decisiones. Por eso vemos en el pueblo judío que ellos asumen como una persona facultada para tomar decisiones a alguien, en el caso de los varones, mayor de 12 años. Del tiempo hacia atrás no sabemos, ¿cierto? Sabemos que fueron igual que nosotros, concebidos en pecados, pero no sabemos qué va a hacer Dios con ellos si llegasen a morir. Es el tema de Dios, y Dios es el que sabe. No podemos decir nada al respecto. Sin embargo, sí debemos decir que todos fuimos formados en maldad y concebidos en pecado, que todos fuimos afectados por el pecado de Adán y Eva. Estábamos en Adán cuando Adán pecó, y entonces todos merecemos la muerte. Y cuando leemos la palabra, dice que cuando Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, dice que a una todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. Dice que no había ni siquiera uno que buscara a Dios. Ni siquiera uno. ¿Quién fue el único hombre al que podemos entender y reconocer que fue libre de pecado? El Señor Jesucristo, el único hombre sin pecado. De resto, todos los hombres bajo pecado, y todos merecemos la muerte. Entonces, frente a esa condición, si así nada más nos presentamos delante del tribunal, ¿cuál es el veredicto? Todos culpables, ¿y qué merecemos? La muerte. Esa es la condición de todos nosotros hasta ahí. Ahora, debemos decir también que ninguno puede ser declarado justo por cumplir la ley de Moisés. Nadie puede ser declarado justo por cumplir con la ley de Moisés. ¿Por qué razón? Vamos a ir a Romanos, capítulo 3, el versículo 20, dice:
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Debemos decir entonces que la ley no puede salvarnos. Es decir, si usted se está enfrentando al sistema judicial y sabe que Dios va a emitir un veredicto y que de acuerdo con ese veredicto que se emita con respecto de usted, se va a determinar dónde pase la eternidad, si la va a pasar en la presencia de Dios o la va a pasar separado de Dios. Y usted se entera de que Dios estableció una ley. Y ahora usted va a tratar de cumplir toda la ley para que en su momento entonces pueda ser declarado justo. ¿Es posible hacer eso? ¿Alguien puede cumplir con toda la ley? Porque ¿qué dice la palabra al respecto? Dice que si alguno cumpliere toda la ley, pero fallare en un punto, dice la palabra que se hace culpable de toda la ley. Entonces, si nos miramos nosotros frente a la ley, recordemos la ley, vamos a recordar, no matarás, no hurtarás, no mentirás. Llegamos hasta ahí nada más. No mentirás, ¿cierto? ¿Hay alguno en este lugar esta mañana que pueda decir que no ha dicho una sola mentira? En toda su vida. Entonces, si no hay ninguno, ¿qué significa? Que por la ley ninguno de nosotros calificaría para ser declarado justo. Entonces la ley no puede salvarnos, porque la ley cumple su función al mostrarnos el pecado. La ley es justa, santa y buena, pero Dios no entregó la ley para que pudiéramos salvarnos por la ley. Dios entregó la ley para mostrarnos el pecado, para mostrarnos nuestra condición. Es decir, la ley es solamente un elemento diagnóstico para nuestras vidas. Usted va al médico y el médico usa el fonendoscopio, o usa el estetoscopio, o usa una máquina para hacer una resonancia magnética, o usa una máquina para sacar rayos X, o hace un examen de la química sanguínea. Todos esos son medios para mostrar la enfermedad, pero ninguno de esos lo va a sanar, ¿sí? O sea, usted le puede hacer una resonancia magnética, 10, 20 resonancias magnéticas, y sigue igual. O sea, eso no cambia su condición de enfermedad. Ese es un elemento solamente que sirve para hacer un diagnóstico. Exactamente lo mismo sucede con la ley. O sea, la ley es un elemento que Dios nos ha regalado para que podamos diagnosticar nuestra condición con respecto de Él, que es santo, santo, santo. Y que podamos ver que nosotros somos pecadores y que merecemos la muerte. O sea, lo primero que Dios quiere hacer con nosotros para declararnos justos, primero es que reconozcamos nuestra condición, que somos pecadores y que por ser pecadores merecemos la muerte. No podemos buscar o no podemos aspirar a una solución antes de reconocer el problema. Entonces, si usted no reconoce que es pecador y que merece la muerte, nada que hacer. Entonces, la ley no sirve para eso. Entonces, es como cuando usted se llena la cara de carbón y usted sale a la calle y la gente empieza a mirarle a usted y mire cómo tiene carbón ahí, estuvo cocinando y no, pero usted no sabe que tiene el carbón. Entonces le dicen, vea, mire, le prestan entonces un espejito y el espejo le muestra su condición, ¿cierto? Muestra que tiene carbón, pero usted va a tratar de quitarse el carbón con el espejo y lo que hace es que lo esparce más sobre su rostro, ¿cierto? Entonces el espejo no sirve para quitar el carbón, pero sí sirve para que usted vea dónde está la falla, dónde está el problema. Esa es la ley. La ley cumple con la función de mostrarnos el pecado, de mostrarnos cómo está nuestra condición con respecto de Dios. Pero también tenemos que decir que ninguno puede ser declarado justo por cumplir la ley, porque resulta que todos nosotros estábamos muertos. ¿Y qué puede hacer un muerto? Absolutamente nada, ¿cierto? Un muerto no puede hacer nada. ¿Por qué digo que estábamos muertos? Porque es lo que dice la palabra del Señor allí en Efesios capítulo 2, el versículo 5. Dice que
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, antes que tuviéramos una relación con Cristo, nosotros estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Un muerto no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Por eso tiene que ser algo externo. Entonces la justificación, la justicia de Dios es algo externo, no es algo que yo pueda alcanzar, no es algo a lo que yo pueda aspirar por mis propios medios, no es algo que yo pueda conquistar. Si estoy frente a la justicia terrenal, me contrato un abogado y el abogado trata de buscar cómo, a través de mi propia vida, comprueba mi inocencia, lo que yo mismo he dicho o lo que yo mismo he hecho, ¿cierto? Y se busca. Pero acá no hay nada que hacer, o sea que ese abogado no me sirve, ¿cierto? Porque si va a tratar de mostrarme justo a través de las normas de las leyes, de cumplir con la ley, pues no va a llegar a ninguna parte. Porque sencillamente nosotros requerimos de la justicia divina. Requerimos de la justicia divina, necesitamos de la justicia divina. De hecho, el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, el capítulo 3, el versículo 21, dice, Romanos 3, 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Entonces vemos acá que la justicia divina, la justicia de Dios, es una cosa diferente o un sistema diferente a la ley. Entonces la ley sí nos muestra qué es lo que le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. Pero eso no nos sirve cuando se trata de buscar nuestra propia salvación y justificación. No nos es útil para eso. Solamente nos muestra la condición. Por eso dice que aparte de la ley, o sea, es algo diferente, no se mezcla. No es adicional, no dice que la justicia divina sea algo que se le anexa a la ley, no. La justicia divina es algo que viene aparte de la ley. Ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia divina testificada por la ley y por los profetas. Es decir, de esto que estamos hablando, la justificación no es algo de lo que se empiece a hablar en este momento o que se habla solamente en el tiempo de la iglesia, sino que fue algo que se estuvo hablando desde antes, porque la misma ley hablaba de esa justificación y los profetas hablaban de esa justificación. Encontramos textos en los cuales nos habla de esa justificación. Pero debemos decir que esa es una justicia diferente. ¿Por qué es diferente? Miramos en Romanos 3:23 y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que la justicia de Dios, el 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Miren que es interesante, acá encontramos que esta aplicación de la justicia divina es selectiva, ya no es para todos los hombres. Entonces no está disponible para todos los hombres, sino que está restringida a un grupo de hombres, no aquí judíos o gentiles, no. Dice, la justificación es para judíos o gentiles que crean. Judíos o gentiles que crean, ¿cierto? Entonces la justicia, esa justicia diferente, que es la justicia divina, solo es aplicable a los que creen. Para todos los que creen, por cuanto no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia entre judíos y gentiles. Si cree, no importa si es judío o si es gentil, le puede ser aplicada la justicia divina, o le es aplicada la justicia divina. Y es aplicada de manera gratuita, dice el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es aplicada de manera gratuita para mí. Miren, quiero que pensemos en esto. La justicia divina es gratis para mí, pero muy costosa para Dios. Y lo digo porque es necesario que lo valoremos.
Porque a veces no valoramos los regalos, ¿cierto? Nos dan regalos y como no nos costó nada, pues sí, lo que no cuesta, dice el refrán popular, hagámoslo fiesta, ¿cierto? Entonces a veces nosotros no consideramos, no valoramos lo que hemos recibido porque no nos costó. Pero resulta que la justicia divina, aunque es gratis para nosotros los creyentes, le costó a Dios. Dios tuvo que pagar para que esa justicia nos fuera aplicada. Porque Dios es justo y no podía sencillamente pasar por alto el pecado. Y dice la palabra que usted y yo pecamos. Entonces, ¿qué hizo Dios? La paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Desde el comienzo vimos esto, desde el comienzo, Adán y Eva, del fruto de la ciencia, del fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento, no comerás de él, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Porque la desobediencia, dice, toda desobediencia es pecado. Te estoy dando la orden de que no comas. Si comes, vas a desobedecer y mueres. ¿Murió Adán y Eva? Tan pronto pecaron, no murieron, digamos, en el sentido de la muerte física, pero alguien murió por ellos. Recordemos entonces que Dios cogió unos animales y les quitó las pieles. Para quitarlas se los quitó y siguieron vivos, le quitó la piel y los animales siguieron vivos. Él sacrificó los animales, les quitó las pieles y con esas pieles les hizo los vestidos, porque tenía que haber muerte. Pero Dios desde ese momento incluyó una palabra que tiene que ver con la justificación, que es la palabra sustitución. Adán y Eva merecían morir, pero en su lugar, como sustituto de ellos, murieron esos animales. En la parte física, ¿no? Parte espiritual, muertos, pero cuando Dios envía a su Hijo, ¿lo envió con qué propósito? Primero lo envía para que viva una vida perfecta. El Señor Jesucristo nace como un hombre, nace de María la Virgen, ¿cierto? Nace habiendo sido engendrado por el Padre, ¿cierto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti, le dice, entonces, hemos sido engendrado por el Espíritu Santo, el Hijo nace, se hace hombre, vive una vida perfecta, y a pesar de vivir una vida perfecta, muere como alguien culpable. Porque la cruz del Calvario, la cruz, muerte de cruz, era muerte reservada solamente para los culpables y los criminales extremos. Y él muere entonces, ¿por qué? Siendo inocente, ¿por qué muere? Porque nos sustituyó, tomó nuestro lugar, murió en lugar de nosotros. Pero esa verdad solo es aplicable para el que cree. Si no cree que esto es así, no aplica para la persona. Entonces, si la persona puede creerlo, reconoce que Cristo murió por sus pecados, entonces le es aplicado ese sacrificio de Cristo. Aplicado de manera gratuita, pero aplicable solo por medio de la fe. Vamos a mirar entonces esta parte. En Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué significa esto de que es justificado por fe sin las obras de la ley? Significa que somos declarados justos por haberle creído a Dios. ¿Qué le creímos a Dios? ¿Qué hemos creído a Dios? ¿Qué es lo que usted y yo le hemos creído a Dios? Lo primero que hemos creído es que somos pecadores. Que por ser pecadores merecemos la muerte. Ese se requiere fe para aceptar que somos pecadores y merecemos la muerte. Si reconocemos que merecemos la muerte, entonces también podemos ver que en su palabra Dios nos enseña que hay una solución, y esa solución es la que se conoce como el Evangelio, las buenas noticias. Que aunque usted y yo merecíamos la muerte, Cristo murió por nuestros pecados. Pero que para que eso sea una realidad en la vida de la persona, esa persona debe creerlo y aceptarlo. Entonces debe aceptar a Cristo de dos maneras. Siempre
me gusta siempre decirlo y hacer bien claridad, porque es que Cristo ha tomado nuestro lugar no solamente en nuestra muerte, o sea, Cristo no solamente murió por nosotros, sino que además Él quiere vivir por nosotros. Es importante. O sea, una persona que dice que acepta a Cristo solamente como el que murió por Él, pero no lo acepta como el que quiere vivir por Él, no lo está aceptando plenamente. Entonces, por eso debemos decir que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Salvador, el que murió por mí. Señor, el que vive por mí. Entonces, cuando entendemos las palabras de Pablo, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. O entendemos la palabra del Señor Jesucristo cuando dice, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, nosotros, los que vivimos, ya no vivimos para nosotros mismos. Por eso también Pablo dice que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Entonces, eso es lo que, si creemos eso, que Cristo murió por nosotros, pero aceptamos también que Él viva por nosotros, entregamos nuestras vidas a Él, entonces nos es aplicada a nosotros, a los que creemos en esto, nos es aplicada la justicia de Dios, la justicia divina. De lo contrario, no aplica. Hoy se está predicando en muchas partes, reciba a Cristo como su Salvador. ¿Quién no quiere salvarse? Todo el mundo sabe que hay una condenación eterna y se quiere salvar. Y de hecho, cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, había muchos que iban detrás de Él, ¿cierto? Y ¿cómo les dijo Él? Generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hay veces que asustamos a la gente, si no acepta a Cristo como su Salvador, se va para el infierno. Pero no le enseñamos a la gente que tiene que aceptarlo también como Señor y que tiene que vivir para Él. Y la gente vive pensando, no, yo acepté a Cristo para que me salvara, pero sigue haciendo lo que bien le parece. No ha creído realmente lo que es al Evangelio. Entonces el verdadero creyente es el que aceptó a Cristo como su Señor y su Salvador. Aceptó que Cristo lo reemplazara en su muerte, pero también aceptó que Cristo lo reemplazara en su vida. Y el creyente verdadero dice, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Una justicia que se aplica por fe. Es una justicia también aplicada por ¿quién? ¿Quién es el que aplica la justicia? Entonces dice en Romanos 3:26, dice que con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces es una justicia aplicada por el Señor Jesucristo. Él es quien aplica esa justicia para cada uno de nosotros. De hecho, aquí entendemos cuando Él dice, yo me voy, pero les voy a mandar otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Porque es que cuando nos es aplicada la justicia divina, hay un hecho que marca la vida de la persona justificada. Y ese hecho es el que conocemos como el nuevo nacimiento. Porque cuando la persona aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, dijo el apóstol Juan, recuerda que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Pero también Juan dijo, detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, ¿cierto? Él es más poderoso que yo y Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién es el que bautiza con Espíritu Santo entonces? El Señor Jesucristo. Él dijo que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera en nosotros. Entonces, ¿quién le aplica la justificación? Entonces, ¿cómo sabemos que una persona ha sido declarada justa? Porque el Señor Jesucristo ha puesto en su vida el Espíritu Santo. Esa es la declaración, podemos decir. Entonces,
Si una persona tiene el Espíritu Santo de Dios morando en sí misma, significa que ha sido declarado justo. Le ha sido aplicada la justicia de Dios. Ha sido declarado justo porque ya Dios no lo ve en su pecado, sino que lo ve a través de su Hijo. Nos ve a través de su Hijo, y como nos ve a través del Hijo, nos ve justos, sin pecado. Una justicia aplicada entonces por el Señor mismo. Una justicia que elimina la jactancia humana. Dice en el versículo 27 de Romanos 3, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. ¿Qué significa que la jactancia queda excluida? Es decir, mis queridos, ninguno de nosotros puede sacar pecho y decir, yo sí soy la machera, ¿no? Porque yo me salvé. ¿Usted se salvó? Dios lo salvó a usted, ¿cierto? Pero no es una obra suya, es una obra de Él. Somos salvos por Él. Por eso no es fruto de mi esfuerzo. Y por eso yo no me puedo jactar. Yo lo que puedo es humildemente reconocer que yo era pecador y que por ser pecador merecía la muerte, pero Dios en su infinita misericordia y por su gran amor con que me amó, por haberme escogido y por haberme llamado, ahora entonces Él me ha aplicado su justicia, me ha declarado justo porque yo, usando la fe que Él me dio, pude creer en lo que su Hijo hizo y lo que hace ahora por mí, y entonces ahora me ha dado vida eterna. ¿Quién hizo eso? Él. Por eso yo no me puedo soplar, no puedo levantar las plumas como el pavo real, ¿cierto? A veces levantamos las plumas como el pavo real. Si algunos están jactando de su salvación y vamos a tomar la imagen del pavo real, ¿qué debe hacer? Mírese los pies y se va a dar cuenta. Entonces mira las patas, el pavo real se mira las patas y ¿qué hace? Cuando él se mira las patas, baja las plumas porque dice, muy feo, muy feas las patas, no concuerdan con las plumas tan bonitas. Entonces nosotros también, cuando estemos soplándonos mucho, miremos los pies, nuestro caminar, y vamos a ver nuestras obras si hay pecado. Y como hay pecado, debemos decir, ay sí, Señor, perdóname porque no es algo que yo mereciera, fue algo que tú quisiste darme. Eliminada toda jactancia humana. Terminemos esta mañana entonces hablando de alguien que fue declarado justo por haberle creído a Dios. Es conocido como el padre de la fe, Abraham. Abraham fue declarado justo por haberle creído a Dios. En Romanos 4, versículo 13, dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Nuevamente vemos acá que Abraham, bueno, cuando en vida de Abraham todavía no existía la ley. Entonces recordamos que Abraham está antes de la ley, porque la ley vino después. Porque después de Abraham vino Isaac, después de Isaac vino Jacob, después de Jacob entonces vino Leví, y después de Leví entonces viene allá la cautividad en Egipto y el tiempo de la salida de Egipto, el éxodo, y ahí es cuando Dios promulga la ley. Quiere decir que Abraham, en el tiempo de Abraham no había ley. Y de hecho a Abraham no se le cuenta ninguna obra como algún mérito para ser declarado justo. Él sí fue declarado justo, pero no fue por nada que él haya hecho, sino por haberle creído a Dios. Dice en Romanos 4, 18 al 22, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas personas,
conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Entonces, ¿por qué Abraham fue declarado un hombre justo? Mire, fue declarado justo, no era justo, porque aunque no había ley y aunque no pecó a la manera de la transgresión, hizo cosas que no eran agradables para Dios. Y Dios nos muestra en su palabra esas cosas, ¿cierto? Dios nos muestra cómo Abraham primero fue creciendo en la fe. Él no arrancó de una vez cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Él no arrancó de una vez y se fue y cumplió la orden. Primero fue su papá el que tomó la iniciativa. Taré toma la iniciativa y sale y se ubica en la tierra de Padán Aram. Tampoco tomó la iniciativa de salir de la tierra de Padán Aram e ir a la tierra que Dios le había dicho, pero tampoco le obedece plenamente porque no se fue solo. Se llevó a Lot y Dios le había dicho que tenía que salir también de su parentela. Entonces ya está medio obedeciendo, ¿cierto? Pero todavía no obedece completamente. Y vemos como cuando se separa de Lot y le dice a Lot, bueno, vea a ver usted dónde se ubica, si usted se va para allá, yo me voy para allá, si usted va para allá, yo me voy para allá. Después de que se separa de Lot, ahora sí se ha cumplido plenamente, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos que Dios ahora está contento con él? Porque Dios le dice, ¿cierto? Luego de que ya se separa de su sobrino, entonces le dice a Abraham, mira al norte, mira al sur, mira al oriente, mira al occidente, porque toda esta tierra te la daré a ti y a tu descendencia. Ahora Dios le reitera la promesa porque Abraham ha aprendido a obedecer. Pero lo miramos antes, no era un hombre obediente. Quiere decir que ¿qué merecía? La muerte. Pero dice que fue declarado justo. Entonces fue declarado justo porque le creyó a Dios. Entonces Dios le dijo a Abraham, ya siendo un hombre casi de 100 años, le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y dice que Abraham lo creyó por causa de incredulidad al considerar su cuerpo que estaba como muerto. ¿Qué significa eso? Bueno, digámoslo en palabras médicas, no sé, pero muy castizos en ese término. Entonces él era impotente. En este momento él era impotente. No estaba teniendo relaciones sexuales con Sara. Por eso cuando se dice a Sara, dice, volveré a tener deleite siendo ya vieja. O sea, no tenían relaciones sexuales. Pero dice que él le creyó a Dios. Entonces, ¿qué hizo? Se fue a acostarse con Sarita, ¿no? A tener deleite con Sarita. Y se fortaleció y pudo tener relaciones sexuales con Sara. Y Sara quedó embarazada. Le creyó a Dios, no tomando en cuenta su propia condición, ¿sí? Una fe que se hizo evidente, o sea, se mostró. Si usted realmente le cree a Dios, su fe tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse. No es solamente que usted le diga, no, yo le creo a Dios. Usted va al médico y el médico le dice, usted lo que tiene es una gastritis. Y vea, toma estas pastillitas. Y usted se va para la casa y nunca le toma las pastillas. ¿Le creyó al médico? ¿No le creyó? ¿O es que le gusta estar enfermo? No creo que le guste estar enfermo porque usted para qué va al médico. Para que le confirme la sospecha solamente. Entonces, es una fe que lo llevó a orar, y esa fe que lo llevó a orar fue la que le fue contada por justicia. Como le creyó a Dios e hizo lo que Dios le dijo que hiciera, entonces ese hecho de haberle obedecido a Dios le fue contado por justicia y Abraham fue declarado un hombre justo. Entonces, si usted y yo queremos que
seamos declarados justos, ¿qué debemos hacer? Creerle a Dios. ¿Qué es lo que debemos creerle a Dios? ¿Qué le debemos creer? Ya lo dije hace un rato, ¿cierto? Primero, que somos pecadores. ¿Desde cuándo? El pecado está en nosotros desde que estábamos en Adán. Desde que el pecado empezó en el mundo, el pecado empezó en nosotros. Porque nosotros estábamos en Adán. Pecamos en Adán. Pero cuando fuimos concebidos, también ahí está Adán. Y después vemos que cada uno de nosotros, pecadores igual, ¿cierto? Entonces reconocemos nuestra condición, pecadores. Por ser pecadores merecemos la muerte. Pero aquí entra entonces la justicia divina. Entonces Dios no nos exige que cumplamos toda la ley. Dios dejó la ley para que pudiéramos ver que somos pecadores y que merecemos la muerte. Ya, la ley cumplió su propósito. Ahora, ¿la ley a dónde nos lleva? A reconocer nuestra impotencia. Yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo, porque estoy muerto. Porque la paga del pecado es muerte. Y un muerto por sí mismo no puede hacer nada. Pero aquí viene algo interesante. Pero es que Dios dice que Cristo envió a su Hijo a morir por mis pecados y que lo puedo recibir como Señor y Salvador. Si yo escucho eso, esa noticia, y la puedo creer, significa que Él me ha dado vida. Él ha puesto fe en mi corazón para que yo pueda aceptar que Cristo murió por mis pecados y aceptarlo como mi Señor. Entonces cuando yo lo hago, entonces ahora soy declarado justo. No por la ley, que lo que hizo fue mostrarme el pecado, sino por haberle creído a Dios, por haber creído el plan de Dios. ¿Cuál fue el plan de Dios? Que su Hijo Jesucristo, perfecto, varón perfecto, de acuerdo con lo que dice Isaías, de acuerdo con lo que los mismos jueces dijeron de él, que dijo Pilato, no hallo en él ningún delito, que dijo el sumo sacerdote también, no hay manera de acusarlo, toca usar mentiras porque con la verdad no podemos acusarlo, siendo inocente. Cristo murió por nosotros. Entonces, si usted puede creerlo, si usted tiene fe, entonces ese que le crea a Dios y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, le es contado por justicia y usted es declarado un hombre o una mujer justa, libre de condenación. Ha pasado de muerte a vida. Y como usted ha creído, el Señor Jesucristo, que es el que aplica la justificación, envía a su vida al Espíritu Santo como el sello, como las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Mis queridos hermanos, si hemos sido declarados justos, agradezcámosle a Dios por esa obra perfecta. Vemos las dos cosas, ¿cierto? Se conjugó la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. ¿Yo qué hice? Acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. ¿Esa fue una obra mía? Sí, yo lo hice, ¿cierto? Solo que la capacidad de hacerlo no fue mi capacidad, sino que fue la fe que Dios puso para que yo pudiera tomar esa decisión. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, las dos cosas, la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Y ahora yo vivo tranquilo, no estoy preocupado con qué va a pasar conmigo a la eternidad. Y entonces cuando esté frente al tribunal, ¿qué puedo responder? ¿Cuál es el veredicto? Inocente. ¿Por qué soy inocente? Porque Dios no me está mirando, ya no está mirando mis pecados. ¿Qué está mirando Dios? Dios me está mirando a través de su amado Hijo. Y entonces me ve sin pecado, sin mancha, sin contaminación. Porque todo mi pecado he decidido dejarlo atrás. No lo va a volver a traer a la memoria. Démosle gracias a Dios por esa obra perfecta que ha hecho a nuestro favor. Y entonces, cuando estemos frente al tribunal, sabemos que la respuesta va a ser justos, justificados. Este ha sido justificado, esta ha sido
justificada. Pero si usted todavía no está seguro de eso, ¿qué tiene que hacer? Si usted está oyendo y está entendiendo su responsabilidad, acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Crea, ponga en funcionamiento la fe, porque si usted está oyendo, entiende y cree, es porque Dios puso fe en su corazón. A no ser que usted no tenga fe, si no tiene fe, pues hay nada que hacer, ¿sí? Ahí sí no podemos hacer nada. Pero si usted está oyendo y entendiendo, es momento de tomar decisiones. Por eso que dice el Señor: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has permitido estar delante de tu presencia, analizando este tema tan importante para nuestras vidas, como es la justificación. Gracias, Señor, porque al compararnos con Abraham, podemos ver que nosotros también somos pecadores como él. Padre, pero vemos que la solución que fue aplicada para él, por la cual fue contado como un hombre justo, también nos es aplicable a nosotros.